A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa, Mujer de carácter más preciosa que una perla. Hoy es un día maravilloso, un día especial, un día que hay que celebrar. ¿Y qué vamos a celebrar? La vida. Vamos a celebrar que podemos respirar, que podemos caminar, a quienes lo podemos hacer en este momento, pero quienes no, también celebrar que podemos respirar el día de hoy y que tenemos vida. Si tú estás escuchando, si estás respirando, si estás viendo, es porque tienes vida. Así que eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Y también estamos celebrando que vamos a poder escuchar la palabra, que la palabra es vida, la palabra es eficaz y sobre todo la palabra nos viene a fortalecer, nos viene a levantar y nos viene a enseñar cada día cómo vivir. Así que sean bienvenidos, bienvenidas todas el día de hoy, que va a ser un programa muy, muy especial, ya que tenemos un tema hermoso donde vamos a podernos sentir transformadas a través de la fe, transformados a través de confiar en el Señor. Entonces el tema se llama ¿duda o confianza en Dios? Y la pregunta es, ¿dudas de Dios o confías en Dios verdaderamente? Pues a lo largo del programa vamos a tener esas respuestas, como lo decíamos, a través de la palabra. Y hoy pues quiero nuevamente agradecer a Dios por la compañía de mi amiga Anaí Keller, que es testiga realmente de la duda o de la confianza en Dios. Y que creo que es excelente la oportunidad para que ella a lo largo del programa podamos platicar de sus experiencias personales. Así que bienvenida, Anaí, que Dios te bendiga. Linda, gracias, sí. Mari, muy amable, gracias por invitarme a tu programa, que siempre es tan agradable. Cuando platicamos no nos da tiempo. Así es, así es. Muchas gracias. Bienvenida, Anaí. Hoy vamos a compartir, como escuchabas, ese tema hermoso que creo que tiene mucho que ver con tu vida y con la vida nuestra de todos los días. Amén. Entonces vamos a hacer la oración en este día y te voy a pedir favor, Anaí, que si tú la puedes hacer esta mañana. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias por unirnos en este maravilloso encuentro de mujeres virtuosas a través de Jesús TV. Hoy, Señor, hablaremos de la duda o de la confianza en ti, Señor. Gracias, Padre amado, porque cuando sentimos que nos vamos a inundar, que se va a inundar la casa, que nosotros sentimos que vamos en una corriente de agua muy fuerte, tú en tu palabra nos dices que no nos ahogaremos. Cuando sentimos que nos quemamos, no por el Espíritu Santo, sino por la pena que estamos pasando, por la angustia, por alguna carga muy fuerte en nuestras espaldas, tú nos recuerdas que no nos vamos a quemar. Y por el contrario, Señor, tú también en tu palabra nos dices que nos sostienes con tu diestra victoriosa, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro amigo, que tú eres nuestro Padre, que tú nos amas con amor eterno, Señor. Gracias porque a través de cada prueba, tal vez en el momento dudamos, pero cuando vemos tus maravillas, Señor, ¿qué podemos decir? Dar testimonio de tu amor. Gracias, papito lindo, porque hoy nos das esa oportunidad. Sé tú el que habla a través de nosotros y bendice a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Anaí. Pues el día de hoy vamos a compartir ese tema hermoso que es de la duda o la confianza en Dios.
Pues nosotros en el caminar diario, todos los días tenemos situaciones difíciles y en las que muchas veces tiene que ser probada nuestra fe. Y aún a veces caminando en las cosas del Señor, que uno muchas veces hasta predica, ¿verdad? De la confianza en el Señor, pero nos ha sucedido más de una vez, me imagino, que la duda se apodera de nosotros. Y es que la duda hace que la fe disminuya, porque la duda aumenta esa desconfianza que tenemos en el mismo Dios, porque cuando le decimos que confiamos en Él, pues lo deberíamos de decir seguras completamente de que nuestra confianza está puesta en Él. Y creo que hoy es un día muy especial para poder platicar de cuántas veces a nosotros nos ha atormentado una situación, un sentimiento, actitud de otras personas, situaciones económicas que de repente no cambian, problemas familiares, problemas de salud. Bueno, tendríamos una infinidad de situaciones en las que podríamos decir, bueno, realmente yo he sido probada para ver cuánto confío en el Señor, o es que yo realmente no creo que Dios pueda estar haciendo algo porque mi situación no cambia. Entonces vamos a compartirlo prácticamente, pero yo antes quisiera leer una palabra, porque para mí esta palabra tiene un mensaje, y tiene un mensaje de fe y de poder que a mí me ha ayudado mucho, y luego lo vamos a compartir con Anaí para ver si ella tiene alguna cita que a ella le haga realmente sentir que Dios está con ella. Pero esta cita dice en Proverbios 3, del 5 a 6, confía en Yahvé con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia inteligencia, tenle presente en todos tus caminos y Él allanará tus senderos. Wow. Qué lindo. Qué hermosa, ¿verdad? Entonces también lo personal, pues me hace sentir cuando yo estoy muchas veces dudando en situaciones de todo tipo de cuestiones, ¿verdad? Conflictos emocionales, sentimentales, dudas sobre trabajo, sobre lo que sea. Y cuando yo recuerdo esta palabra, pues como que me trae a que mi confianza debe estar puesta en el Señor. ¿Tú qué nos puedes compartir sobre este tema hermoso, Anaí? Pienso que es muy fácil hablar de esta cita cuando todo te está saliendo bien. Uh-huh. Cuando a uno todo le está saliendo bien, uno con qué autoridad habla, ¿verdad? Sí. No solo en una prédica, en una oración, sino en un grupo de amigas. Pero cuando estás atravesando, hay pruebas de pruebas, ¿verdad? Uh-huh. Hay pruebas duras, pero fáciles de pasar. Y hay otras que son demasiado fuertes y que tienes que confiar en Dios o no hay para dónde. Entonces, entiéndase una enfermedad terminal donde ya te dijeron que el cáncer está avanzado, que hay metástasis, o a alguna persona que le dicen que hay que amputarle un miembro de su cuerpo, una pierna, algo por el estilo. Cuando aquel matrimonio en el cual estaban muy enamorados, el esposo te dice, me voy, ya es un hecho y ya no voy a volver. Uh-huh. Cuando te despiden de un trabajo después de 40 años de haber dejado tu vida ahí, hospital, prisión, ese tipo de pruebas tan fuertes hacen que uno se tambalee, ¿verdad? Aunque la fe esté bien cimentada, tal vez, imagínate, el enfermo de cáncer que ya lleva 3 ciclos de quimioterapia y todavía tiene que seguir, ¿verdad? Uh-huh. Que creyó que en el primer ciclo ya iba a estar sano y todavía falta. Cuando uno está en prisión y esperas tu audiencia para ir a buscar una medida sustitutiva que te permita salir y se suspende y tenés que esperar otros 3 meses, vas, la pediste, la niegan otros 3 meses y cuando sentís 1 año, 2 años, 3 años, eso es muy duro. Entonces, en este tipo de pruebas,
La fe se tambalea, aunque uno la tenga fuerte, entra el temor, el miedo, la duda, y peor sí, y sí, puntos suspensivos. Pero ahí es donde uno tiene que recordarse quién es nuestro Padre. ¿Quién es quien te acompaña en ese camino que tiene tantos obstáculos? Ahí es donde sabremos que sendas Dios hará donde piensas que no las hay. Y a veces lo que hay que hacer es actuar del diente al labio, aunque ahí está el temor interno, pero repetir todo el día como jaculatoria: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Exacto. Porque nosotros sabemos que Él es un Dios que puede hacer las cosas, es el Todopoderoso, pero además es nuestro Padre. Así y es. nos ama. Entonces creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y en ese creo, Señor, pero aumenta mi fe, leer la palabra de Dios. Y me está diciendo en la de hoy que sendas va a ser y que en Él me acompaña en el camino, es porque así es. A la Virgen María el ángel le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Así es. Y con todo y el asunto Así del es. embarazo, Sí. alegre y llena de gracia, porque tendríamos que estar en gracia en las pruebas. y queremos que Dios nos ayude, lo primero es por amor, no por castigo, por amor estar en gracia y saber que el Señor está conmigo. Entonces ese camino, como lo hizo la Virgen María a visitar a su prima Santa Isabel, así va a ser con nosotros, ahí va con nosotros. Amén, amén. Tú hablabas de algo muy importante, de que en medio de todo eso, de esas sendas que nosotros miramos como todo, no hay esperanza, pero Él abre caminos donde prácticamente no los hay. Amén. Y es que a través de lo que no vemos, nosotros podemos, si nuestra fe se fortalece, pero esa fe, tú mencionaste algo muy importante: la gracia. La gracia. Muchas personas, pues lamentablemente no conocen lo que es, qué significa la gracia, ¿verdad? Como a mí me pasó en un momento, sí, la gracia, pero la gracia es la gracia, es esa presencia real y verdadera en cada uno de nosotros, y nosotros como católicos, cristianos católicos, pues tenemos armas poderosas, como lo tienen también otros hermanos, pero nosotros tenemos lo que se llama los sacramentos, ¿verdad? Y esos sacramentos, como lo que son el bautismo, ¿verdad? Que es lo primero, es ese nacer en el Espíritu. Realmente esa es la gracia de Dios en nosotros desde ese momento hasta que morimos. No hay cambio, pero muchas veces nosotros lo descuidamos y se nos olvida que la gracia de Dios está en nosotros. Y entonces cuando pensamos en el bautismo, realmente es un sello para toda la vida. No hay cambio, no hay otro, es único el que hubo cuando nos llevaron cuando éramos niños. Amén. Algunos pues ya tal vez de adultos, pero esa gracia ahí permanece, porque es la presencia, es ese sello del Espíritu Santo. Amén. Que se posó sobre ti para toda tu vida. Amén. No cambia, no hay Amén. Cambio. Entonces, ahora, ¿qué podríamos nosotros platicar sobre cuando surge la duda? Porque somos humanos, somos personas normal como todas, y aunque estemos buscando de Dios, pero vienen los problemas, las situaciones difíciles, y viene la duda, viene el desaliento, viene el desánimo, porque uno se pregunta: ¿será que Dios va a hacer algo? Entonces pensaba yo, ¿qué necesitamos para aumentar la fe? Porque eso es lo más importante. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? No hay una fórmula mágica. No. Pero es como, yo lo veía como una serie de ingredientes, ¿verdad? Haces tu comida así que muy pensada, muy rica, con una receta, y dices: me va a salir súper deliciosa. Pero vas ahí probando y le vas poniendo una cantidad de esto, otro del otro, y eso al final va a hacer que tu comida sea un éxito.
así como las tuyas. Pues fíjate, Mari, que el otro día estaba viendo al padre Espinosa de los Monteros, y entonces le preguntaron que cómo hacía él para siempre estar contento, para que aún con pruebas se iba para adelante y todo, y él dijo un montón de cosas y yo decía, increíble, sin saber, paré haciendo muchas cosas de esas, pero él decía que él abría los ojos y empezaba a conversar con Dios, que después hacía el ángelus, que después rezaba los laudes, luego se iba a la Eucaristía. Por ende, para estar en la Eucaristía tenía que haberse confesado, que a lo largo del día rezaba los 4 rosarios, pero que también hacía otros, ¿verdad? Como el rosario del Espíritu Santo, el de la liberación, pero que durante esos lapsos lo más importante era sus tiempos de conversación con Dios en lo secreto, porque ahí es donde te callas y escuchas su voz a través de una palabra, de un mensaje, o a veces audiblemente o con una idea en tu mente del Espíritu Santo, en fin. La cuestión es que él reveló lo que él hacía y que estaba en constante comunión con Dios. Cuando yo estuve en prisión, como éramos él y yo, no había gente al principio, empecé, pues el padre Divasi me llevaba libros, mis hijos, que la Biblia, que esto, que el otro, y todo el mundo te empieza a llevar recursos, bendito sea el Señor, que tenemos en la Iglesia Católica. Yo sin querer paré haciendo casi que todo lo que el padre Espinosa Los Monteros dijo, por recomendación del padre y por todo lo que me llegaba a mis manos, como no había tele, no había radio, no había nada, más que una mesa, 2 sillas y la cama. Empecé a hacer todo eso, no por obligación, no por decir, como estoy haciendo todo esto, Dios me va a responder, no. Tal vez primero lo hice por la angustia, porque cuando empezaba a leer la palabra y a escribir y a pintar dibujitos de lo que me había dicho la palabra, me calmaba. Cuando me empezaba otra vez la angustia y el tormento y rezaba el rosario, me tranquilizaba. En fin, el Padre me llevaba a la Eucaristía y eso me daba mucha fuerza. Entonces, juntando todo eso, cuando yo sentí mi fe era grande y empecé a ser fuerte por obra y gracia de Dios y del Espíritu Santo. Exactamente, sí. Eso es lo que son los ingredientes, ¿verdad? Que hablábamos, pues comparándolos de esta manera. Todo lo que le pones a tu alma, a tu espíritu, es lo que va haciéndote fuerte. Uno ve personas realmente admirables y yo digo, wow, ¿y qué hará esas personas para tener esa presencia, esa unción, esa sabiduría? Digo, no cabe duda. Y esa fe que es visible. Entonces yo me pregunto, no cabe duda que debe de ser mucho lo que hay que hacer para poder tener esa certeza y esa confianza en lo que estás haciendo y en la misión que Dios te encomienda, que definitivamente ahí está contigo esa confianza y esa certeza y esa seguridad de que Dios está contigo. Entonces yo pensaba en algo y encontré algo muy importante, ¿verdad? Que muchos de los personajes de la Biblia, pues los santos en nuestra Iglesia Católica, ¿verdad?, enfrentaron momentos de duda. Y por ejemplo, Tomás, ¿verdad? Tomás, que andaba con Jesús y que Jesús les predicaba y les enseñaba y los llevó por 3 años y vivían con ellos los milagros y todo. Y Tomás al final duda, imagínate, duda después de la resurrección. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Qué nivel de duda podríamos decir? Es un nivel de duda, pero sin embargo, fíjate que el otro día hablando con Alberto Salazar, qué admirable Santo Tomás, porque todos lo recordamos por la duda que tuvo, ¿verdad? Que yo no voy a ver hasta que no meta los dedos en sus manos y en las llagas del costado, etcétera. Por eso lo recordamos. Es como la hoja blanca con el punto negro, que vamos a recordar a alguien por la metida de pata que hizo. Así es. Sin embargo, Santo Tomás, con esas palabras, cuando ya dijo, ya comprobó
y dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, ¿por qué no recordamos eso? Que es una Exacto. declaración Sí, sí. de que el Señor está con nosotros Así y lo es. repetimos en la consagración. Eso es maravilloso. Así Entonces, sí, Santo Tomás, que anduvo con él 3 años viendo cómo sanaba leprosos, ciegos, tullidos, Sí. caminó a la par. Tuvo la Sí. duda, cómo nosotros simples y llanos mortales no vamos a entrar a veces Claro. también. Yo pienso que no es tanto duda como que el temor y el miedo te llevan a dudar, o que somos tan impacientes Sí. que no esperamos el tiempo de Dios. O que nuestra oración posiblemente no esté, como tú decías, en la prisión, siendo tan directa, que de alguna manera es un poco superficial y que nos hace perder realmente a veces esa certeza de que Dios está con nosotros. Dice que la Madre Teresa también, retomando lo de Santo Tomás, Ajá. ahí fue donde se dio el cambio de la duda a la certeza. Amén. Porque cuando él le dice, Señor mío y Dios mío, ahí la certeza se hizo presente en su corazón y en su alma, porque le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, justamente coincide con el nombre del tema, duda o confianza en Dios. Amén. Y no cabe duda que Santo Tomás, pues definitivamente practicó las dos situaciones, la duda, pero la certeza de que era su Señor. Y Amén. para ir terminando, pues me llamó mucho la atención que dice que la Madre Teresa de Calcuta, pues en alguna oportunidad habló de la noche oscura del alma. Y eso a mí Amén. me llamó mucho la atención. Porque esa noche oscura del alma es esos momentos de, como decir, de salir de esa luz a pasar a una oscuridad, y que creo que todos en algún momento pues la hemos pasado o la estamos pasando de repente por cualquier situación, pero más pensaba que son esas noches oscuras donde nos alejamos de la presencia de Dios a través del pecado, a través de muchas situaciones que vienen a nuestra mente y dudamos si Dios verdaderamente está con nosotros. Sí, no, ¿verdad, Mari? Porque bueno, cuando nos tiramos al mundial y al desenfreno, obviamente estamos separados de Dios por el pecado, es una raya así de separación. Sin embargo, ese libro yo lo leí en prisión y Madre Teresa decía que ella cuando hablaba con Dios casi sentía que era una plática así, pero esa noche oscura es mucho tiempo en el cual ella no sintió que él le hablaba, no sentía Exacto, su como presencia, desconexión. desconectada, y sin embargo, y eso es que ella era santa, sin embargo, ella siguió atendiendo desvalidos, ella siguió orando y hasta se peleaba. Señor, aunque no te sienta, aunque me tengas abandonada, aquí estoy. Sí, sí. Y hecho punta, en oración, en presencia, Sí, en todo. sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Seguir, porque en una de esas todo se vuelve a enchufar. Ahora, si no lo hacemos, híjole, entonces sí es peor. Así es, así es. Pues realmente para ir concluyendo este tema, porque no nos alcanza el tiempo, No, ¿verdad? no alcanza. Algo que me gustaría pues como dejar como reflexión es que la duda la debemos de ver como algo prácticamente, como tú decías, normal, no como que es pecado dudar, ¿verdad? Sino que la duda es algo natural en el ser humano, y como tú decías, la Madre Teresa siendo santa, pero ella en algunos momentos posiblemente cayó en esa noche oscura de, Señor, pero si tú me dices tantas cosas, pero ahorita no te siento. Entonces, pues eso no es pecado, es simplemente, pienso que es como una prueba para nosotros de que en medio de la duda nosotros nos reflexionemos y nos preguntemos qué tanto yo tengo que fortalecer mi fe y mi confianza en Dios.
Mira, Brenda Hernández dice una definición de fe. Sabemos que fe es la certeza de lo que no se ve, pero ella dice, fe es la certeza de que Dios está conmigo. Porque si yo, aunque esté ahí, pero en medio de, hablando de temblores y terremotos, en medio de un terremoto, con esa angustia de que se va a caer todo, Dios está conmigo. Entonces fe es la certeza de que Dios está conmigo. Amén. Y Él va a responder, y mientras responde está conmigo. Amén. Y pues tenemos el ejemplo para finalizar de la Virgen María, como tú decías. Esa sí que fue fe. Ese calibre de fe. Esa sí que fue fe. O sea, no dudó tuvo miedo, tuvo temor, y entonces, pero cuando vino la presencia del Espíritu Santo y le dio una promesa que la sombra del Altísimo la cubriría, ella se lo vivió a sí misma y lo creyó y lo practicó, porque al final dice, hágase en mí según tu voluntad. Y eso pues es prácticamente el abandono total. Y entonces al final, ¿qué nos quedaría como reflexión en este tema? Que el abandono total y la humildad y la obediencia son elementos importantísimos para aumentar nuestra confianza en el Señor. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para todos nosotros que necesitamos cada día de fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Amado Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás en nosotros desde ese momento de nuestro bautismo. Tú permaneces ahí. Tú eres el dueño de nuestra vida. Y hoy, como la Virgen María, queremos decirte, hágase en mí tu voluntad, Padre. Hágase en mí tu voluntad, Espíritu Santo. Hágase en mí tu voluntad. Amado Jesús, que tú eres el dueño de nuestras vidas, que nos diriges, que nos conduces, y que podamos estar permanentemente confiados bajo cualquier situación que estemos viviendo. Creamos y confiemos que tú tienes el control de nuestras vidas. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza a través de ser humildes, a través de ser obedientes y sobre todo a ser creyentes de que tu Espíritu vive en nosotros. Gracias, amado Jesús, por todo lo que tú nos enseñas día a día, y hoy solo te decimos, aumenta nuestra fe. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente programa y esperamos que este programa pues haya sido de bendición para alguien que estaba necesitando escuchar una palabra de fe. Gracias, Anaí. Gracias a ti por la invitación. Primero Dios, nos miramos en el siguiente programa. Muy bien. Dios les bendiga. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.